Hola Queens, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Epic Queen Podcast. Y hoy estoy muy feliz porque tengo conmigo a una mujer en la ciencia. Espectacular. Y déjenme decirles que hoy estoy en otro lugar, estoy en la ciudad de Zacatecas porque mis amigas del IMCO, ya saben que tuvimos un podcast con ellas hace unas semanas y justamente me comentaban que, bueno, se necesita muchísimo para igualar a los hombres en carreras STEM. De hecho, hace falta 500,000 de mujeres si queremos igualarlas, pero en particular en México, el estado en el que está mejor la paridad de género en temas de ciencia es en Zacatecas. De hecho, hay 6,801 mujeres en STEM y una de ellas es Virginia Flores Morales. Bueno, la doctora Virginia. Y bueno, la doctora Virginia tiene un doctorado en química, síntesis orgánica, es responsable del laboratorio de síntesis asimétrica y bioenergética, programa académico de ingeniería química, Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene un doctorado en química y la verdad es que me voy a detener ahí porque quiero que mejor venga de ti, que tú nos platiques más de ti. Y bueno, Virginia, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Está bien que te diga Virginia o doctora? Por supuesto, no, Virginia. Bueno, me puedes llamar Vicky también. Ah, Vicky. Sí, ay, Vicky me encantó. Es mi nombre artístico. Me encanta, Vicky. De hecho, mis alumnos así me llaman y las personas que son más cercanas a mí. Y pues me agradaría mucho que te dirigieras a mí de esa manera. Ay, muy bien. Pues gracias por acompañarnos aquí, Vicky. Y cuéntanos un poco tu background, de dónde vienes, qué estudiaste, y ya después empezamos con las preguntas. Ok, bueno, pues antes que nada, Ana Karen, muchas gracias. Para mí es todo un honor estar aquí. Realmente me siento muy nerviosa, así que espero poder atender correctamente toda esta dinámica. No te preocupes, aquí yo te abro los brazos, como si estuvieras en casa. Muy bien, bueno, pues te cuento, yo soy veracruzana, orgullosamente, nací en Jalapa, Veracruz, pero mi familia es de una comunidad muy pequeñita, cercana a la capital. Entonces, pues bueno, yo viví en una zona sumamente tranquila, rodeada de árboles, con mi familia, obviamente mis papás y mis abuelos, pero pues como creo que es la historia de muchas mujeres en México, pues vives en una comunidad pequeña donde pues la máxima nivel que había para escuela era la primaria, entonces pues no tenías muchas oportunidades de estudiar. Así que pues empecé a hacerme muchas preguntas. Mis papás pues no me podían contestar porque pues ellos tampoco tienen una instrucción académica alta. Y pues eso creo que de cierta manera hizo que mis papás desde muy pequeña me dijeran que cuando fuera a la escuela o cuando tuviera que ir a la escuela iba a aprender muchas cosas. Entonces realmente para mí se convirtió la escuela como en una motivación muy grande para poder entender las cosas que yo no sabía por qué ocurrían, ¿no? Y obviamente pues cuando estás en un pueblo pues haces cosas que quizá los niños de la ciudad no hacen, ¿no? Porque pues tú te diviertes jugando en la tierra, colectando plantas, ¿no? Escuchando los pájaros, viendo cosas que te permiten pensar o te permiten hacerte cuestionamientos, pero que no está cercana a ti la tecnología, ¿no? No teníamos televisor, entonces eso también era una cuestión donde para entretenerte, pues tenías que jugar, tenías que trepar árboles o tenías que hacer otras cosas para que tú como niño pudieras desarrollarte. Y creo que eso, al menos en mi caso, fue fundamental porque me permitió como este contacto, como este aprendizaje de, pues ahora sí de acierto y error, ¿no? Porque aunque mis papás o mis abuelos luego me decían que no lo hiciera porque me podía caer o me podía cortar o podría haber algo, pues en muchas ocasiones preferí sufrir la experiencia a solamente escuchar a los adultos y eso pues me hizo plantearme muchas preguntas. Entonces, cuando tengo que ingresar a la secundaria, que ya no había pues escuela en mi pueblo, pues mis papás deciden mandarme a estudiar a Jalapa. Y pues desde los 12 años tenía que viajar desde el pueblo hasta Jalapa, que no es un tramo muy largo, pero bueno, para una niña de 11 años, viajar 15 kilómetros a las 5:30 de la mañana, porque tenía que entrar a las 7, wow, pues se convirtió en todo un reto y una experiencia, ¿no? O sea, viajabas
¿Desde dónde? ¿De Jalapa? No, de San Marcos de León, ¿De San que es como Marcos? se llama el lugar donde, Ajá, donde ajá. viven, bueno, donde viví prácticamente hasta los 20 años. Ajá. Pero a los 11 que tengo que ingresar a la secundaria, me voy a Jalapa. Ah, Pero ok. iba y venía todos los días. Ah, todos los días Sí. ibas y venías Sí, de sí. San Marcos a Jalapa. Jalapa Ujú. a estudiar la A secundaria. estudiar la secundaria. Porque si no, no había secundaria Si en no, San no había Marcos. secundaria. Ajá. Ok. Entonces eso fue pues realmente una experiencia que me cambió la vida, ¿no? Porque te das cuenta desde niño que pues la gente que te rodea está dispuesta a hacer todos los sacrificios para que tú cumplas tus sueños, ¿no? Porque creo, o no sé, tal vez mis papás lo que querían era deshacerse de mí para que no les siguiera preguntando cosas, ¿no? Y esa fue la verdadera razón. Pero bueno, sé que hicieron un gran esfuerzo y se los agradezco y se los sigo agradeciendo hasta el día de hoy. ¿Y por qué crees que, digo, ahorita seguimos con la historia, ¿por qué crees que tus papás quisieron que tú siguieras hacia la secundaria? Si estaba lejos, seguro muchas niñas pasaron por lo mismo que tú, o niñas y niños, Claro. que a lo mejor ya no siguieron a la secundaria, ¿no? ¿Qué fue lo que crees que llevó a tus papás a que te dejaran o que Ay, fueras a la secundaria, perdón? yo creo que ahí fue un poco la dinámica que como papás tienes de que tú no pases por lo mismo que tú pasaste, ¿no? Como te había comentado, mis papás, ninguno de los dos tiene una instrucción más allá de la escuela primaria. Ok. Entonces creo que era algo que no querían para sus hijos, ¿no? Evidentemente, pues no nos ayudaba la condición geográfica, ¿no? En el lugar donde vivíamos, pero sí hicieron ese esfuerzo y bueno, yo se los agradecí enormemente. Y además creo que también, pues de cierta manera fue como romper el esquema de muchas de las familias que están ahí, ¿no? Hubo mucha gente que sí salió, afortunadamente. Tiempo después llegó la secundaria, ¿no? Afortunadamente ahorita sí ya hay, ya no tenemos Ya en San esa Marcos ya hay dinámica. secundaria. Ya hay secundaria, pero sí, pues había una limitación, ¿no? Y en esa limitación creo que mis papás no querían que yo tú pasara lo mismo, ¿no? Aunque, pues evidentemente, cuando vives en un lugar pequeño, pues sí existe como esa dinámica social de que ir a la escuela no es algo prioritario a veces para muchas familias. Y no porque no quieran, a veces es una cuestión económica. Y otra también es una dinámica donde crees que así es tu vida, ¿no? Sí. Que tienes que quedarte en el lugar en donde naciste o donde creciste. Y de cierta forma eso hace que tu horizonte, aunque pueda estar cercano, porque bueno, eran 15 kilómetros, que pensándolo ahora dices no es nada, ¿no? Pero bueno, para mí representaba No, sí es. un universo, ¿no? Porque tenía que subirme al transporte público, ¿no? O sea, a un autobús que me llevaba, era un autobús. Sí, a lo mejor si hubieras tenido coche 15 kilómetros son 5 minutos, claro, 10 minutos. no pasa bueno, nada, ¿no? pero no, era subirme al autobús, ¿no? Carretera, aprender, ¿no? Así, aprender cómo bajarte. Bueno, ahorita ya hay autopista, pero bueno, en su momento, te estoy hablando de hace muchos años, pues no, era un tramo que se te antojaba incluso peligroso, ¿no? Obviamente eso ya ni hablarlo en la actualidad, ¿no? Creo que mandar a una niña de 11 años sola en el transporte público a otro lugar, creo que ahora es impensable, ¿no? Oye, ¿y me por las puedo condiciones. atrever a preguntarte, tus papás a qué se dedicaban en San Marcos? Ajá, bueno, mi papá era chofer, Ajá. entonces se dedicaba justo al campo, entonces él trasladaba personas que iban a las fincas de café, porque bueno, vivo cerca de la zona cafetalera. Wow. Entonces, su vida era esa, ¿no? Ayudar en el traslado de personas, y mi mamá pues era ama de casa, ¿no? Entonces yo tuve mamá de 24 horas, afortunadamente, y creo que eso también me ayudó mucho, ¿no? Porque el hecho de que papá y mamá, bueno, mi papá tenía que trabajar mucho tiempo, pero mi mamá siempre estuvo muy al pendiente de que hiciéramos la tarea, ¿no? De que las cosas funcionaran para mí, para mis dos hermanos, pero pues al ser yo la mayor, hubo como que toda esa parte de experimentar conmigo y de hacer que las cosas funcionaran. Oye, y después entonces ya entras a la secundaria y ¿qué pasa? Bueno, ya cuando entro a la secundaria yo ya tenía definidas muchas cosas en mi vida. Y ahí, bueno, tengo que regresarme un poco a la infancia. Te decía que preguntaba muchas cosas. Y mi tío, que era el hermano Eras mayor. curiosa. Sí, el hermano mayor de mi papá,
él era un profesor, bueno, era profesor de matemáticas, entonces pues él era prácticamente con quien más dialogaba, ¿no? Y de hecho, pues bueno, son creo que de las personas, aparte de mis papás y mis abuelos, que más influyeron en mi vida de manera positiva, porque gracias a él, bueno, aprendí que la escuela era una de las formas, o que la educación más bien, en una escuela era una de las formas de salir adelante, y también me dio mucho gusto por la música. Entonces, mi tío se convirtió en alguien que me inspiraba mucho y que me movía mucho a hacer las cosas. Y cuando tenía como 6 años, junto con mis papás, me regalaron de Día de Reyes. Ellos me ayudaron a escribir la carta y todo lo que tienes que hacer para ese momento, y me regalaron un juego de química. Entonces, mi alegría. Sí, por supuesto, ¿no? Sabes que era la marca, y sigue siendo la marca. Sigue siendo la marca. De juegos de niños de ese entonces, ¿no? Te estoy hablando pues de hace más de 40 y tantos años. Entonces, ese juego cambió, creo que mi vida para bien. Wow. Porque justo cuando lo abrí y empecé a ver esa cantidad de tubos tapados con un tapón de corcho, ¿no? Y el pequeño mechero de alcohol que tenía y las... Yo lo tuve. ¿Sí? Ay, sí, genial. Era como un kit grandotote. Sí, de caja Yo creo que ya no venden con tantos elementos, porque tenía un montón de botecitos, muchísimos elementos. Sí, y era increíble, ¿no? Porque... no sé, para mí fue como un detonante de muchas cosas, y justo ahí fue cuando dije, wow, entonces quien hace cosas con esto es un químico. Y la respuesta fue sí. Dije, entonces yo quiero ser química, ¿no? Y me decían, ¿y para qué? ¿No? Y yo decía, porque en algún momento voy a descubrir la cura de algo. Y ese fue mi pensamiento en ese momento, y obviamente pues es lo que hago ahora. Y entonces, pero quiero seguir indagando. Entonces, luego estudiaste la secundaria, te vas a la prepa ¿dónde la estudiaste? Igual en Jalapa, en Jalapa. el 13. Y luego, ¿qué te lleva a la universidad? ¿Ya sabías exactamente o tuviste limitaciones que dijiste en ese momento? ¿Me estuvieron diciendo que no? ¿Qué quieres estudiar? Pues yo creo que pasa de todo, ¿no? Ajá. O sea, antes de este juego de química, pues evidentemente pasé, yo creo que por todas las etapas de niño, ¿no? De que quieres ser veterinario, ¿no? Que es yo creo que de las cosas que más queremos, ¿no? Y más cuando estás rodeado de animales. Pero me regalaron un pollo, se me murió y dije, no, bueno, lo maté. Sí, es diferente que muriera a que lo matara. No, lo maté. Murió el pollo. Sí. No lo maté. Entonces, decidí que no, después quería ser bombero, o sea, hubo como muchas etapas, ¿no? Pero te digo que después de que decidí que la química era lo mío, no hubo cambio, ¿no? Entonces, cuando ingresé a la prepa, estudié laboratorista químico, y cuando me fui a la universidad, yo sabía que tenía que seguir por la misma área, ¿no? Entonces, había 2 carreras, que era químico, farmacéutico, biólogo y ingeniería química. Y ahí fue uno de mis grandes debates, ¿no? Porque, porque empieza esta dinámica de que ingeniería química es de hombres, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Y químico, farmacéutico, biólogo es de niñas. Entonces, ahí creo que tuve mi primer gran reto en cuanto a esta dinámica de género, y pues tenía ciertas presiones porque durante ese periodo de secundaria y preparatoria, mis abuelos, que eran con quienes vivíamos, ¿no? O sea, mi familia nuclear se componía de mis padres y mis abuelos. Pues existía una reticencia que yo estudiara, ¿no? Entonces, ¿qué te decían? Y más por parte de mi abuelo. Pues, bueno, obviamente como personas mayores, y aparte también, ¿no? Personas que toda su vida han trabajado para poderse ganar el sustento o las cosas materiales que podían tener, pues siempre decía, ¿no? El hecho de ser mujer, pues estudiabas, y pues no ibas a ejercer, ¿no? Porque te ibas a casar, y pues ahí fin del cuento, ¿no? Entonces era algo que a mis papás todo el tiempo le decía a mi abuelo, ¿no? Y a mí me lo llegó a decir muchísimas veces, ¿no? Que dejara ya la escuela, ¿no? Que porque era tiempo perdido y dinero de mis padres, si al final de cuentas yo iba a terminar casándome y no haciendo nada, ¿no? Y trabajando en tu casa. Ajá, entonces fue difícil, ¿no? Porque te tienes que enfrentar a las personas que amas, ¿no? Y que de cierta manera pues influyen en ti. Obviamente tuve la fortuna de que después mi abuelo cambiara de opinión cuando me gradué, bueno, me titulé de la universidad, y después cuando terminé mi doctorado, mi abuelo todavía estuvo conmigo,
y creo que su idea sobre las mujeres cambió radicalmente. Wow. Oye, y ya que estuviste, Vicky, en ingeniería, ¿qué limitaciones encontraste dentro de la ingeniería con tus maestros, con tus compañeros, con estudiar una carrera que tradicionalmente había más hombres? Uh-huh. Pues te encuentras de todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en eso también creo que soy afortunada, ¿no? Orgullosamente veracruzana, porque el número de mujeres, al menos cuando yo ingresé a la universidad, que también te estoy hablando, pues, de allá de los 90s, era alto, no éramos pocas mujeres, entonces eso hacía que las cosas fueran diferentes, ¿no? Que es un choque para mí, porque cuando yo llego aquí a Zacatecas a trabajar para la universidad, yo tenía en mis grupos de ingeniería química 2 mujeres, ¿no? Entonces para mí era así como, ¿por qué no hay mujeres en ingeniería química aquí, no? Sí, para mí era normal el hecho de que las mujeres estudiaran una ingeniería, al menos en Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente la mayoría, sí, puedo admitir que la mayoría de los profesores que tuve en la uh-huh. universidad eran hombres. Uh-huh. Uh-huh. También, bueno, debo decir, y bueno, mis maestros lo saben, y se lo he dicho a mis alumnos también, ¿no? No recibí una educación profesional de la universidad, digamos, dura. Okay. Creo que no lo fue. Lo que sí me dejó mi universidad, y esto se lo agradezco profundamente a la Universidad Veracruzana, que es de donde yo egresé, del campus Jalapa, me dio una disciplina férrea. Okay. ¿No? Yo, gracias a mis profesores, adquirí una disciplina para hacer las cosas, y quizá esa dinámica de que como mujer no podías hacer menos, ¿no? Y eso es algo que agradezco mucho, ¿no? Tal vez profesionalmente había limitaciones, ¿no? Tal vez por parte de mis profesores, tal uh-huh. vez mía, ¿no? En aprender. Pero en lo demás creo que la universidad hizo lo que tenía que hacer, y pues también logré tener una carrera universitaria y posteriormente un doctorado, pues por una universidad pública, ¿no? Yo uh-huh. estudié desde el kinder en una universidad, en una institución pública, y lo agradezco profundamente, y creo que fue buena, uh-huh. fue bueno el camino que hice por uh-huh. ahí, ¿no? Pero sí te enfrentas al hecho de que pues hay una preferencia por hombres, ¿no? De hecho, incluso siempre que te dicen del campo laboral, pues se inclina más hacia los hombres, uh-huh. ¿no? En las mujeres siempre existe ese estigma de que es que vas a tener hijos y entonces no vas a poder. Cuestiones que, bueno, puede ser que biológicamente sea una condición temporal, pero no te descalifica para hacer cosas. ¿Te has enfrentado con eso mientras has trabajado, ahora en el trabajo, después, en el camino? Sí, en el camino sí, porque trabajé mucho tiempo después, cuando me doctoré, en industria farmacéutica, uh-huh. y si bien no era una condicionante, sí te lo preguntan cuando ingresas, ¿no? O sea, si tienes planes, ¿no? Porque justamente lo bueno que ya es ilegal eso. Exacto, sí, o sea, afortunadamente muchas cosas han cambiado, ¿no? Y eso ha sido gracias también al trabajo de muchas mujeres que estuvieron antes de nosotros, o sea, las huellas que han dejado otras mujeres para que el camino de nosotras sea mucho más fácil. Creo que es algo que no tenemos que olvidar, ¿no? Porque creo que en la historia de todas las ciencias se ha olvidado el papel de la mujer, ¿no? Y eso es algo que creo que en la actualidad debe retomarse, porque muchas de nosotros estamos aquí gracias uh-huh, a ello. Uh-huh. De otra manera, imposible, ¿no? Y cuando me quedé pensando, cuando estabas en la universidad, ¿qué tienes que hacer para decidir? Porque siempre como me queda esa duda, ¿qué tienes que hacer para decidir, quiero ser científica y irme hacia el doctorado, o quiero ir directamente a trabajar a la industria? Fíjate que ahí creo que un punto determinante fue uno de mis profesores. Okay. Sí, tuve un profesor que, bueno, desafortunadamente murió el año pasado, que me inspiró mucho a hacer cosas de investigación. Entonces, desde que estaba en la universidad, estaba pues muy cercana a esa dinámica y me gustaba más. La industria, no digo que sea mala, es un ámbito completamente diferente. Te exige mucho, como también, bueno, te exige en una parte científica, pero digamos que en esa parte científica tienes una mayor apertura a hacer lo que
lo que tú crees, ¿no? En otros espacios tienes que trabajar justo hacia el desarrollo de un producto, hacia cosas muy específicas que quizá a veces para ti no resulta tan creativo, ¿no? Tan libre en tu mente. Entonces, creo que eso fue lo que me descartó. Y bueno, eso me permitió que cuando terminé la universidad poderme decidir estudiar un posgrado en el área de química orgánica y posteriormente incursionar en industria, pero después de un tiempo sí decidí que eso no era mi camino. Lo agradecí profundamente, ¿no? Porque me dio experiencias fantásticas y de hecho también la persona que me abrió, digamos, ese mundo de la industria, también se lo agradezco profundamente al doctor Ferriño. Pero sin duda no era un espacio para mí, ¿no? Y lo es la parte de investigación en la academia, ¿no? Aunque al principio también cuando llegué aquí, eso de dar clase era también algo un poco complejo, ¿no? Porque pues no es algo para lo que estés listo, ¿no? Yo creo que también no todas las personas que nos dedicamos a estas áreas tienes la capacidad de dar una buena cátedra, ¿no? Para eso también hay que estudiar, ¿no? Y nosotros no somos precisamente pedagogos, ¿no? Podemos ser muy buenos en el área en el que te desarrollas, pero es una cuestión profesionalizante, no es una dinámica de enseñanza. Entonces al principio sí tuve como ciertas dificultades. Pero si estás dentro de una universidad y te dedicas a investigación, entonces también tienes que ser catedrática. Sí, bueno, al menos en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sí. Porque hay muchas universidades, digo, en Estados Unidos, como el MIT, que los claro. que los que se dedican a la ciencia, ahí se quedan, ¿no? Claro. Claro. Que no los distraiga. Y debería de ser una dinámica, yo creo que la más razonable, ¿no? El hecho de que si tú destacas en un área y aparte tienes una producción medible y que pueda ser destacada, pues es el lugar en el que te deben de dejar, ¿no? Porque si no, lo demás te distrae. Pero bueno, en universidades, al menos como la de Zacatecas y como muchas otras en provincia, pues tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? O sea, tienes que dar clase, tienes que investigar, si es que eso es parte de las actividades a las que te dedicas, y pues tienes que hacer gestión y tienes que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso te distrae. ¿Y cuáles han sido tus investigaciones o qué líneas de investigación has tomado aquí en Zacatecas? Ya me fui bien lejos, pero sí, ya llegamos pero ahorita regresamos. Así me gusta a mí andar saltando. Te preocupes. Para que no se me aburran, Queens. Sí, espero yo tampoco aburrirlos con esta historia. Pues mira, cuando llegué a Zacatecas, yo llegué aquí en el 2004 y ingresé justamente a la Unidad Académica de Ciencias Químicas. Y de ahí, pues, al programa de Ingeniería Química, ¿no? Tuve una breve incursión pues, en la carrera de químico farmacéutico biólogo, pero bueno, mi perfil no fue tan adaptable para esa carrera y llegué a Ingeniería Química y a partir del 2005, afortunadamente, gracias a algunos apoyos, pude montar mi laboratorio de investigación y desde el 2005 funciona en la universidad hasta la actualidad. Hacemos ciencia básica. A veces muchas personas que están en el área de ingeniería química en particular o en las áreas de ingeniería ven a la ciencia básica un poquito así como el patito feo de la actividad, ¿no? Pero creo que es relevante porque pues justamente es donde parten muchas cosas, ¿no? La ingeniería es fantástica porque lo que te permite hacer es llegar a algo final que es lo que todo el mundo ve, pero iniciarlo es a veces lo más difícil, ¿no? Y más en áreas como en la que yo me desarrollo, porque, bueno, como mi línea o lo que yo quería hacer desde niña era que justamente a través de unas reacciones químicas, que era lo que yo quería hacer con todo ese juego de química que tenía, era encontrar alguna estructura que pudiera ser útil para tratar alguna enfermedad en particular, ¿no? Entonces, mi laboratorio sigue funcionando como tal. Hacemos, entonces, diseño de moléculas y hacemos la síntesis de estructuras que puedan tener un posible efecto biológico y ese efecto biológico lo encaminamos ya a cosas muy, muy específicas, ¿no? Una es a la búsqueda de antibióticos porque sabemos que es importantísimo a estas alturas de nuestra vida y más después de esta pandemia de COVID-19, ¿no? El uso indiscriminado de antibióticos nos llevó a un punto donde para el año 2050
la primera causa de muerte a nivel mundial van a ser las infecciones de nueva cuenta, ¿no? Ya no va a ser el cáncer, ya no va a ser la diabetes, ¿no? Ni los problemas cardiovasculares, va a ser justamente el que nos vamos a morir de una infección. Entonces, la búsqueda de antibióticos es algo que ahorita lo está realizando pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Que si bien podemos decir, ay, es que el arsenal de antibióticos es enorme, sí, pero el uso irracional al que llegamos todos los humanos, pues hace que ahorita tengamos bacterias multiresistentes y donde ya no hay antibióticos para ellas. Entonces, esa es una de las áreas que estamos trabajando. Y esto se debe porque con cualquier enfermedad nos tomamos el antibiótico. Y mal. Porque casi nunca seguimos la prescripción como tal, ¿no? O sea, los 3 días o después de o luego el que te sobró, pues tómatelo. Sí, tómatelo, ajá, o te duele de la nada y te lo tomas, ¿no? Que bueno, tiene ya muchos años que la prescripción de antibióticos es con receta médica, ¿no? Y por eso es que se hizo, porque antes tú podías ir a la farmacia y tú podías solicitar el antibiótico sin ningún problema. Entonces, esa restricción se da justo por ese mal uso y ahora tenemos que tener una receta. Pero sin embargo, ocurre que te sientes mal, te dan, por ejemplo, ya sea tabletas o inyecciones, a los 3 días te sientes bien, pero te tenías que tomar eso 5 o 7 días y no lo haces. Y entonces ese tipo de mal uso de estas estructuras pues lleva a que los microorganismos pues se vuelvan resistentes y después ya no va a haber cómo atacarlos. Entonces esa es un área que nos interesa mucho y que estamos trabajando nosotros desde esta parte de el diseño y el desarrollo de las estructuras, pero bueno, con otras universidades hacemos la práctica, bueno, la parte más bien de demostrar que sí tienen actividad, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer, pero otros grupos sí. Otra área que estamos explorando es la parte también de anticancerígenos, ¿no? Porque, bueno, creo que también a nivel mundial es, en este momento, al menos la segunda causa de muerte a nivel mundial, y es muy importante el hecho de tener un arsenal mayor porque pues la característica principal de la mayoría de los anticancerígenos que existen ahora, pues es justo el efecto adverso que tiene sobre las personas, ¿no? Sabemos, o todos los que hemos conocido a alguien con cáncer, sabemos que para tener una mejor calidad de vida, el someterse a quimioterapias es durísimo. Entonces, pues la búsqueda de estructuras que puedan hacer más llevadera. La búsqueda del cura del cáncer. Sí, es algo en lo que también mucha gente está trabajando, ¿no? Y más porque hay muchos cánceres que se presentan en niños y en niños es mucho más fácil poder atacar todo esto y no en una persona adulta. Entonces, pues la búsqueda de estas estructuras para cánceres que se presentan más en niños es algo que también estamos intentando desarrollar. Y bueno, estamos también con proyectos que son un poco más chiquitos, no porque sean menos importantes, pero sí porque es más difícil, tanto el diseño como la prueba, ¿no? Que es estructuras que están enfocadas a Alzheimer, que si bien sabemos que es una enfermedad que llega pues de una manera bastante dramática en adultos, ya se está presentando también en personas jóvenes, ¿no? Entonces, cada vez se ve más reducida esta brecha. Actualmente hay alrededor de 56 millones de personas que están padeciendo Alzheimer a nivel mundial. Se pretende, bueno, las estadísticas dicen que para el 2030, que ya estamos... Y no importa la edad. Fíjate, bueno... O sea, sí importa, pero sí. Estadísticamente se presenta arriba de los 60 años y hay una mayor prevalencia en mujeres. Sin embargo, hace un par de años se detectó el primer caso en un hombre de 35 años, lo cual ya era muy dramático, porque dices, 35 años estás súper joven, ¿no? Sí, estás tienes una vida por activo. delante. Exactamente. Y ya había reportes. Y el año pasado, justamente a finales del año pasado, existe el primer reporte de un joven de 19 años con Alzheimer. No. Entonces, la estadística no es buena. Sí, no. 2030, que está a la vuelta de la esquina, vamos a tener alrededor de 78 millones de personas con esta enfermedad y para el año 2050, 140 millones. Si lo vemos desde ese punto de vista, es dramática la forma en la que esto va a avanzar. Y si lo vemos todavía en esta dinámica de género, la mayor afectación es a mujeres. Y lastimosamente, las personas cuidadoras son mujeres. Entonces, ¿quién va a cuidar a estas mujeres?
que ojalá esto empiece a cambiar, ¿no? Claro. Que no solo sean mujeres las cuidadoras del hogar. Entonces, de sí las tenemos personas. de las personas. Entonces, esa área también nos interesa mucho. Llevamos ya algo de tiempo trabajando en esto. Tenemos algunos datos alentadores, sin embargo, bueno, es ciencia básica, ¿no? Todavía de ahí a que esto se convierta en una realidad son muchos años de investigación que ya ni siquiera corresponden a nosotros, ¿no? Corresponden a otras áreas de la ciencia en hacerlo. Y otra cosa que hacemos que también nos interesa es la parte que tiene que ver con enfermedades desatendidas, ¿no? Un poco psoriasis, que es una enfermedad autoinmune, donde los registros son muy escasos. ¿Sí? Creo que nunca había escuchado de psoriasis. Bueno, es una enfermedad dérmica, se caracteriza por un engrosamiento de la piel, sumamente dolorosa, pero la dinámica ahí es que las personas que la padecen, que también lastimosamente son mujeres, la mayor parte de ellas, sí, tienden a cursar con episodios, bueno, no es que todo el tiempo tengas dolor, sino que vas a tener etapas en esa enfermedad donde el engrosamiento de la piel te va a generar una descamación de la misma y entonces se presenta mucho en manos, en cuero cabelludo, en cara y puede llegar a ser una enfermedad que si bien es difícil de atacar porque no hay medicamentos específicos para ella, son paliativos o detienen, digamos, la inflamación que ocurre, pero llega a cuestiones drásticas donde la descamación de la piel te puede generar una deformación. Y no hay cura. O te puede dejar con alopecia, ¿no? Se te puede caer el cabello en las zonas donde tienes psoriasis. Y eso, pues, psicológicamente afecta mucho a estas mujeres, ¿no? Entonces, estamos también intentando... Imagínate una mujer que se le caiga el cabello y es joven. Exacto. Y aparte se presenta en personas jóvenes. Sí. Y bueno, uno de los detonantes es el estrés. Sí. Y pues obviamente después de esta pandemia creo que el estrés ha hecho bastantes estragos. Me ha tocado ver personas con, no sé si con la enfermedad, pero justamente que por estrés pasan por mucha alopecia. ¿Cómo? Alopecia, sí, que es cuando pierden el cabello. Principalmente ahora como después de COVID y jóvenes, mujeres jóvenes. Bueno, una de las secuelas de COVID está siendo esa. La pérdida de cabello y se espera que sea temporal. Y es que luego después de eso, pues también como mujeres y como tenemos que, por la estética que tenemos que seguir, puede ser traumático, es traumático. No, por supuesto, ¿no? Y aparte, o sea, en muchos casos, o sea, al menos en psoriasis, puede ser discapacitante. O sea, el dolor puede ser discapacitante, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando te ocurre en los pies, no puedes caminar. O sea, no puedes ponerte un zapato. Entonces sí hay una dinámica interesante ahí. Hay mucha gente que la padece, pero como son enfermedades donde solamente se curan los síntomas, no hay estadísticas. No hay cura de la enfermedad tal cual. Y no hay estadísticas tan duras, ¿no? O sea, podemos tenerlas, pero no hay una dinámica o no hay todavía un censo que te permita decir si hay un problema. Sin embargo, sí, es un foco de atención importante porque la FDA, por ejemplo, el año pasado aprobó 5 medicamentos para psoriasis. 5 medicamentos en un solo año para una enfermedad, dices, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces creo que eso también es interesante. Estamos intentando también poner un pequeño granito de arena en esa área, pero pues igual, ¿no? Estamos hablando de ciencia básica donde el desarrollo es llegar hasta la molécula, poder demostrar, al menos desde la parte computacional, que es también la parte que hacemos, ¿no? O sea, toda la parte de química computacional que sustenta el hecho de decir, sí, la estructura tiene la habilidad de llegar al receptor que le va a permitir tener ese efecto terapéutico, pero de ahí en adelante entra muchas áreas de investigación que van a poder decir sí o no esa estructura va a funcionar. Entonces, pues eso es lo que hacemos y pues eso todo lo hacemos en el laboratorio. Buscar la cura para enfermedades que no tienen cura todavía. Sí, pero bueno, necesitamos poner un granito de arena, ¿no? O sea, hay una frase que le escuché a un investigador fantástico el año pasado, ¿no? Donde decía que a veces cuando estamos en ciencia pensamos en eso, ¿no? En colocar un pequeño granito de arena.
Pero él lo veía más como colocar justo una gota en el océano, ¿no? Claro. Pero esa gota en el océano no haría de ese océano algo tan magnífico si no la hubieras puesto, ¿no? Entonces creo que todos desde muchos ámbitos profesionales, podemos poner gotas en esos océanos. Yo creo que estás poniendo más que una gota. O sea, creo que el estar haciendo, luego ni se escucha, ¿no? Estar haciendo algo tan poderoso como buscar la cura a una enfermedad va a cambiar el rumbo del mundo. Sí, pero bueno, si vemos... Yo lo veo como en impacto gigante, claro, ¿no? Pero... A lo mejor en tu día a día en el trabajo a veces llega a ser estresante o... Sí, porque es bien difícil. A ver, cuéntame por qué. Dicen, ¿Por qué? Bueno, toda la dinámica de estadísticas más o menos plantea que de 10,000 moléculas que puedes investigar para poder saber si una de ellas va a funcionar y llegar a lo que ya todos conocemos como un medicamento, o sea, que vayas a la farmacia, lo compres y digas, ¿va a curarme algo? Solamente una va a llegar ahí, de 100,000. O sea, una de las 100,000 moléculas que estudiaste, esa va a ser un día un medicamento. Qué interesante. Entonces, es difícil, es un trayecto largo, es una cuestión, pero tienes que hacerlo, ¿no? Porque también, como tú comentas, sí hay un impacto importante, pero el impacto importante, quien lo va a tener en su momento va a ser probablemente el farmacólogo que diga, esta molécula sirve para esto, ¿no? O tal vez el médico, o tal vez el farmacéutico, o la farmacéutica que diga, esta molécula sirve. Ellos son quienes van a tener el mérito, no las personas que estuvieron desarrollando la ciencia básica. O sea, todas estas personas que estuvieron haciendo la vacuna para el COVID, la medicina... Por supuesto. Bueno, ahorita ya hay medicamento para COVID, ¿no? Uno. ¿Cómo, por ejemplo... ¿Ese medicamento se logró igual, como de una molécula, o cómo funciona eso? No, ese ya era un medicamento que ya funcionaba como antiviral. Y bueno, en esta búsqueda, que bueno, también gracias a COVID trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas ventajas a la ciencia. Se hace un reposicionamiento de fármacos, que es cuando fármacos que ya existen buscas si pueden servir para lo que ahora te está afectando, que en este caso era COVID. Okay. Entonces sí lo hay y la FDA lo aprueba como un medicamento de emergencia, o sea, tampoco es un medicamento que puedas ir a comprar a la farmacia y ya lo puedes usar. Okay. Pero, pues, retomando ese punto tan importante, por ejemplo, de la vacuna, ¿no? Yo creo que muy poca gente sabe que al menos la vacuna de Astra fue liderada por una mujer. Sarah Gilbert, pues era quien estaba al tanto y fue muy, muy, muy criticada durante su trabajo, ¿no? Entonces creo que ahora todos los que hemos recibido alguna dosis de Pfizer, pues lo festejamos, ¿no? Pero creo que a nivel de la población común, poca gente sabe, ¿no? Que quien estuvo detrás de ese desarrollo fue una mujer. Oye, y hablando de críticas, voy a regresarme ahora sí. ¿Qué críticas has pasado durante tu camino a donde has llegado? Pues yo creo que muchas, ¿no? En muchos sentidos. Quizá la más dura fue justo cuando llegué a Zacatecas, ¿no? En 2004. Pues entiendes, ¿no? Que llegar a un lugar donde no eres originaria, ¿no? Creo que eso también hace que las cosas sean diferentes. No justifico el comportamiento de mis compañeros, pero intento entender, ¿no? Intento entender que no es fácil que alguien llegue, ¿no? Obviamente, pues llegas de una dinámica de cosas muy diferentes, ¿no? O sea, de Veracruz, donde yo siento, al menos en mi familia o en la entidad donde vivía socialmente, sí había una cuestión más abierta sobre mujeres, ¿no? O sea, tú sí podías opinar, posiblemente tu opinión no iba a ser considerada, pero tenías sí podías hablar, sí podías externar lo que tú querías, ¿no? Incluso como niño, ¿no? Okay. No era esa dinámica de no hables, ¿no? Tú calladito, ¿no? O sea, nadie pidió tu opinión, esta es una plática de adultos, ¿no? O sea, yo al menos no crecí así. Okay. Y pues después que estuve en Cuernavaca, que fue donde hice mis estudios de posgrado y también donde inicié mi trabajo en industria farmacéutica, pues sí había una apertura más hacia mujeres. Pero cuando llegué aquí me encontré con una dinámica bastante diferente, muy machista, muy machista.
Entonces, dar tu opinión no era algo que podías hacer, ¿no? Okay. Entonces, sí creo que fue el primer impacto duro o crítica dura que recibí, ¿no? Porque aparte la recibí de otras mujeres, ¿no? Que dices, fue aún peor, ¿no? Porque sí me acuerdo que me dijeron que yo tenía 4 cosas en contra, ¿no? Y yo, bueno, ok, o sea, qué bueno, dígamelas, ¿no? ¿cuáles? Exacto, ¿no? ¿Cuáles son, no? La primera, ser doctora. La segunda, ser mujer. La tercera era ser joven y abrir la boca. ¡Ay, Dios! Entonces fue para mí así como, a ver, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, no es posible, y mucho más escucharlo en un ámbito académico, donde tú esperarías que justo, ¿no? Las mujeres que están ahí han hecho una labor titánica por hacer que otras mujeres también sigamos en ese camino, ¿no? Entonces sí fue completamente como que me cerraran la puerta en la cara, ¿no? Uh-huh. Porque dices, bueno, y aparte de eso no tengo culpa en ninguna de las cosas que me dicen, ¿no? O sea, tener un doctorado, pues lo puede tener cualquiera, uh-huh, si lo toma como un objetivo en su vida, ¿no? Y lo tiene hombre y mujer. Exacto, y afortunadamente nuestro país cuenta con ya no tantas becas, pero hay becas que te permiten estudiarlo si no tienes los recursos para hacerlo. La segunda, ¿no? De ser joven, pues bueno, la entropía va a llegar a mí y aquí estoy, ¿no? Con más años y no pasa nada, ¿no? Es una etapa de tu vida. Ser mujer, pues fue una condición biológica que yo no decidí tampoco, ¿no? Y abrir la boca, pues me enseñaron, ¿no? Y creo que para eso la tenemos. Entonces, sí eran dinámicas que para mí fueron muy difíciles. Y bueno, cuando pasó eso, dije, bueno, no sé si este es el lugar correcto, pero pues aquí estoy, ¿no? Y mi función era trabajar, ¿no? Mi función era hacer de mi día a día, de dar mi clase y hacer mi investigación lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Y cuando llego a ingeniería, que bueno, prácticamente ocurre de manera simultánea, ¿no? O sea, estoy hablando de la unidad grande y pasar a un programa nada más de esa unidad, pues también me encuentro con que era un ámbito completamente masculino. No había mujeres en ingeniería química. Había una mujer que se acababa de jubilar y entonces pues no había mujeres. Ni ¿no? De estudiantes y de catedráticos. Catedráticas era ella nada más, y de mujeres te digo que tenía 2 mujeres por grupo. Okay. ¿No? O sea, eran una cantidad pequeñísima, ¿no? Qué interesante. Eso te estoy hablando de 2004. Ahorita tenemos prácticamente 50-50 en ingeniería química. 50% mujeres, 50%, wow. Sí. Entonces sí es cierto, las cifras aquí en Zacatecas van muy bien. Sí, estamos trabajando, se ha trabajado muy duro para lograr que las mujeres se incluyan en ámbitos donde normalmente y ahorita que termines de contarme esto, me platicas un poco más de qué crees que es lo que se ha estado haciendo. Ajá. Bueno, entonces te comento que llego a ingeniería, no hay muchas mujeres. La persona que estaba de responsable de programa en ese momento, Víctor, saludos, que bueno, actualmente la verdad es un gran compañero, ya se jubiló también, pero con él tuve mis primeros enfrentanazos fuertes, ¿no? Porque era una persona que bueno, no es que estuviera haciendo mal su trabajo, ¿no? Uh-huh. Era como jefe, porque al final de cuentas era mi jefe, muy recto en muchas cosas, muy cuadrado, como buen ingeniero químico que era, ¿no? Y el hecho de que entrara una mujer para él desconfiguraba su cuadrito y era más fácil como que sacarla del cuadrito y seguir jugando con todos sus demás compañeros en el club de Toby, ¿no? Entonces, pues no me hablaba, o sea, si tenía que darme algún mensaje, me mandaba a alguien. Así, yo... A ver, o sea, ¿cómo, no? También en algún momento me llegó a decir, ¿no? Que podría vestir más apropiadamente para ir a dar mi clase, ¿no? Y yo, pues... ¿Y cómo vestías o pues qué? Así, o sea, en jeans, tenis, ¿no? O sea, yo, bueno, pues sí puedo, pero... Largo. Exactamente, sí puedo, pero pues no quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tuve con él ciertos enfrentonazos hasta que sí, un día sí... fui a su cubículo, le toqué y le dije, a ver. ¿Qué le dijiste? O sea, lo que tengas que decírmelo, dímelo en mi cara, ¿no? O sea, si hay algo por lo cual no te sientes cómodo, si es porque doy mi opinión, lo lamento. O sea, soy un miembro más del programa, si no coincido con sus formas de ver el programa, pues es eso, soy una opinión más. Pero tiene que ser respetada y tiene que ser escuchada.
Después de eso, que bueno, nos hicimos un poco de palabras, me dijo que me tenían que lavar la boca con jabón, pues todo cambió, ¿no? Creo que esa charla frente a frente sí le hizo ver que realmente el ámbito de las mujeres es muy positivo cuando llegas a un lugar, ¿no? Porque sí cambias justamente lo que venías haciendo sistemáticamente. Claro. Y no porque no estuviera bien, simplemente ahora tienes un punto de discordancia al que tienes también que voltear, ¿no? Y que es un punto de discordancia que seguramente pues era el sentir de las muy pocas estudiantes que teníamos o incluso de la profesora que se había jubilado. Sí. Entonces, quizá nunca tuviste la empatía de escuchar y eso creo que cambió las cosas. Después de eso, pues nuestro trabajo fluyó súper bonito. Le agradezco también muchas cosas. Hicimos proyectos que trajeron a nuestro programa cosas muy positivas y creo que desde ahí las mujeres en ingeniería, o al menos en ingeniería química, empezamos a dejar otra huella, ¿no? Ahorita ya somos más, hay más doctoras y creo que ese camino por el que van a venir seguramente otras, pues ya va a ser mucho más agradable, ¿no? Y ojalá en algún momento ingeniería química sí sea un lugar de mujeres. Es que justamente muchas veces se piensa, ¿no? Y es lo que estaba pensando con tu compañero en ese momento, ¿no? Como es que las cosas así son y así deben de ser y así deben de quedarse, ¿no? Y por eso es tan importante la representación de mujeres, de diferentes grupos sociales, de diferentes etnias, porque son las personas que van a abrir camino, van a abrir brecha a esas generaciones futuras, y en tu caso fue ese, ¿no? Tú fuiste esa persona que se convirtió en ese modelo de rol para que otras mujeres estudiaran o estuvieran en ingeniería química, ¿no? Y creo que el trabajo que hiciste, qué bueno que fuiste, es justamente luchaste por las... O sea, tú pensaste que estabas luchando por ti. Sí, creo que en su momento fui bastante, no sé cómo llamarlo, individualista, ¿no? Pero en realidad ese individualismo se convirtió, es un problema individual, es un problema social. Sí. Después lo ves más claramente porque justo viene esa etapa de la que ahora te hablo, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué nada más tenemos 2 mujeres? ¿No? O sea, ¿dónde están el resto de las chicas de prepa? Que aparte tú sabes que tienen capacidades, ¿no? O sea, esa dinámica en la que a veces también quieren poner a las mujeres de que es que sus habilidades son diferentes. Es que no quieren porque no pueden y ya. Exacto, ¿no? O escuchar, bueno, porque eso también lo he escuchado lamentablemente de algunos de mis compañeros, ¿no? Es que su lugar está en la cocina está en sitios o en carreras donde pues son mujeres, ¿no? Cualquier carrera es para una mujer. O sea, sí, puede haber unas limitaciones quizá desde el punto de vista, oye, si tengo que levantar algo súper pesado, pues tal vez, y si mides unos 50 como yo, pues difícil, ¿no? Pero no se te va a cerrar el ayuda, mundo. Claro, o sea, si lo tienes que hacer, lo vas a hacer y tú vas a saber cómo hacerlo. Igual necesitas de alguien, pero no pasa nada. Exacto, ¿no? O te la vas a ingeniar, porque esa es yo creo que una de las cualidades más grandes de las mujeres, ¿no? O sea, tú vas a hacer o vas a lograr el objetivo que te propongas y la forma de hacerlo va a ser diversa, ¿no? Y vas a tener plan A, plan B y plan C. O sea, no es, ay, bueno, pues ya lo intenté y no, estás lista para hacer muchas cosas. Entonces yo se les decía, bueno, ¿por qué no tenemos mujeres? Una de las dinámicas era esa, ¿no? Bueno, pues es que pues si no ves mujeres en el programa, pues cómo va a haber más mujeres, ¿no? Y creo que tenía lógica, ¿no? Si tú no tienes un núcleo importante de mujeres y si tú llegas a preguntar información, pues vas a tener la óptica de un hombre. Dice Sheryl Sandberg, la fundadora de Facebook, que no puedes, fundadora, COO de Facebook, que no puedes ser lo que no puedes ver. Exacto. Entonces yo sí les decía, bueno, necesitamos también no nada más poner el rol de hombres, ¿no? Y mucho menos dar ejemplos de que es que vas a ir a trabajar a Pemex, ¿no? A una plataforma cuando sabes perfectamente que una mujer no puede ir a una plataforma. Es que así no te dan ganas. Exacto. Y puedes poner diferentes opciones. Claro, y hay muchos ámbitos donde una ingeniería química puede estar, ¿no? Claro. Hay áreas de alimentos, hay áreas
de farmacia, por ejemplo, hay áreas ambientales, hay áreas dedicadas hay empresas, a empresa, ¿no? escuelas, en fin, entonces no había como que esa dinámica, ¿no? Ahora startups. Claro, ¿no? Y todo eso lo puedes ver reflejado justamente en una ingeniería del tipo que tú quieras, ¿no? Si la aterrizamos en química es nada más ponerle un segundo apellido, pero todas las ingenierías comparten esa dinámica. Ahora hasta youtubers, ¿no? Está la chica de la física y que Exacto, hay diferentes mujeres o incluso de diferentes ramas. Roles que ves a nivel, por ejemplo, de televisión, ¿no? Que ves esta serie de... Ay, se me fue el nombre. Big Bang Theory. Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Las chicas que salen ahí tienen Sí. una formación Majib, increíble. La que sale, la chica, la novia de Sheldon, Majib, se llama Majib, no me acuerdo su apellido. Ella es actriz Es y física. doctora en física. Entonces, sí es esa parte donde dices, el rol de las mujeres realmente es en todos los ámbitos. O sea, las mujeres tienen cabida en todos los espacios. Que socialmente sea algo con lo que tienes que lidiar, eso es cierto, ¿no? Y que te puede pesar mucho, también es cierto. Sí. Porque yo he tenido muchas estudiantes en el programa de ingeniería donde la primera cuestión con la que tienen que lidiar es de nuevo con la familia, ¿no? Que el papá no te quiere dejar estudiar ingeniería, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no enfermería, no? ¿Por qué no Algo más lenguas, no? administrativo. Algo más de niñas, O ¿no? marketing, ajá. Entonces, sí tienes que ver eso y desde ahí viene también una labor, ¿no? El hecho de acercarte a las escuelas, de acercarte a padres de familia y demostrarles que un ambiente en ingeniería para una mujer es perfectamente posible, ¿no? Y que no hay ningún peligro. Bueno, actualmente el peligro creo que lo corremos todos los seres humanos, en todas las independientemente de carreras. nuestro género, ¿no? Pero sí ya hay como una dinámica diferente, o al menos eso es algo que hemos logrado y que lo hemos hecho gracias también a, bueno, a la universidad como tal, que nos ha apoyado en algunas loqueras que hemos hecho, pero nos ha ayudado mucho el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación a lograr este acercamiento. Justo a eso iba. Entonces, ¿qué crees que cuál ha sido la clave para que hoy Zacatecas sea, digo, tampoco es como que hay tantas, pero que hoy sea el primer estado de mujeres en la ciencia? Yo creo que ahí influyen varios aspectos. Una es, creo que hemos llegado muchas mujeres a conformar ese bloque de mujeres en ciencia en Zacatecas. Obviamente no demerito, al contrario, aplaudo mucho a mis mujeres que son zacatecanas o a las mujeres que son zacatecanas, porque justamente desde ahí debería haber nacido, ¿no? Pero parte de las personas, al menos que yo conozco, que como te comentaba hace un momento, ¿no? En nuestra universidad tenemos 3 mujeres SNI 3. Las 3 no son zacatecanas. ¿Qué significa SNI 3? Bueno, en México tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, que es una parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde todas las personas que hacen investigación o que se dedican a áreas de ciencia, tecnología y humanidades, son calificadas o son evaluadas para colocarlas, digamos, en diferentes niveles. Hay nivel candidato y nivel 1, 2, 3, que sería como una escala donde necesitas una producción sobresaliente en muchos ámbitos para lograr estar en cada uno de esos estatus. Y periódicamente te es revisado y, bueno, la idea de esto es que vayas escalando conforme pues tu investigación o tu labor en ciencia va aumentando, ¿no? Y después de cierta edad y de ya haber sido SNI 3, pues pasas a ser emérito, ¿no? Que sería como el tope mayor en nuestro país. Entonces, llegar a SNI 3 realmente es todo un privilegio, ¿no? Y nosotros tenemos 3 mujeres. Wow. 3 mujeres. Entonces, eso es formidable, ¿no? Porque vuelve a ese punto de referencia. O sea, sí se puede. Sí puedes, ¿no? Cuando el nivel, por ejemplo, de mujeres, de hecho, en el SNI y en SNI 3 es muy bajito. Realmente bajito comparado con hombres. ¿Sabes más o menos el porcentaje? Bueno, te lo podría decir para el área 2, que es el área en la que yo estoy. El área, bueno, el SNI se divide en 6 áreas. El área 2 es el área de química y física. Bueno, química y biología, perdón. Física está en el área 1, química y biología. Pero en el área 2, que es en la que yo estoy, tenemos más o menos una paridad
44% de mujeres en esa área, 56% de hombres. Estamos casi a la par. Casi a la par. Pero si lo vemos en los distintos estatus en los que te comenté, por ejemplo, tenemos en el nivel 1 también una paridad, más o menos, hay como el 12% de hombres, 10% de mujeres, pero si nos vamos al nivel 3, nada más alcanzamos el 1.4 mujeres en nivel 3. Ok. Entonces realmente se vuelve muy difícil. Entonces el hecho de tener mujeres en esos niveles, dices, habla de una dinámica en la que sí podemos estar, en la que sí es posible generar incluso la infraestructura que te lo permita, porque creo que esa es una de las grandes obstáculos que tenemos o que se tiene desde el ámbito de ser mujer y querer hacer ciencia o querer hacer cualquiera de las actividades en STEM, ¿no? Que la infraestructura a veces no te ayuda, ¿no? O sea, no te ayuda desde el punto de vista de que si eres mamá, pues, ¿quién va a cuidar la al infraestructura crío? que te dan en el lugar donde trabajas y en el Exacto. país en el que estás, ¿no? Tu sistema de todo, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que para los hombres sea más fácil, pero vamos, generalmente un investigador a nivel de cualquier otra universidad, pues no va a estar cuidando de tiempo completo ¿Cómo hijos, está ¿no? ahorita la infraestructura con, pues, no quiero tocar política, pero sí, con lo que está pasando, pues, con la nueva política, con las nuevas, pues, con que ahora los científicos, las científicas, se les hace un lado, ya no importa tanto la ciencia. Sí. Creo que eso es una cuestión que ojalá cambie, la verdad. Creo que este sexenio ha sido muy, muy duro tanto para la ciencia como para la salud, que son creo que dos de los pilares más importantes en el desarrollo de un país, ¿no? O sea, quizá la mayoría de las personas no lo visualizamos desde, bueno, como tú comentas, ¿no? O sea, desde la dinámica política, porque creo que a veces no todos entendemos la política como tal, pero sí lo puedes ver patente en las cosas que tenías y en las que ahora ya no tienes, ¿no? Nuestros servicios de salud eran mejor antes. Igual para ciencia, no quiero decir que hubiera una gran derrama de dinero, pero al menos había un Producto Interno Bruto mayor destinado a ciencia que ahora. Y no puede un país depender de afuera. Eso es algo que ojalá nuestro país lo entienda. Y por eso tanta fuga de talentos, ¿no? Que por todos los supuesto. científicos y tecnólogos están yendo a Estados Unidos. A otro lugar. Ajá, ¿no? otros países. Y es triste porque suena a traición, ¿no? Mucha gente, tengo varios amigos que están en el extranjero. Suena a traición, pero tienen que Exacto, buscar un mejor estilo de vida. Un mejor estilo de vida. Claro, en otro país vas a ser también un extraño, eso también es una realidad, pero sí puedes desarrollarte mejor. Quizás sobre todo porque muchos científicos y científicas están yendo a Japón, ¿no? Seguro de ser difícil irte a Japón, por ejemplo. En una dinámica vuelves al punto de la cuestión de cultura y de todo esto, ¿no? Pero también lo cierto es que si México no empieza a generar un núcleo crítico de investigadores que realmente quieran hacer algo por nuestro país, pues vamos a estar condenados a ser maquiladores y a que nuestra plataforma tecnológica y de ciencia básica no despegue. Y eso es realmente triste, por decirlo menos, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. Lo diría si dijéramos, ay, bueno, pues sí, no servimos para nada, ¿no? O sea, pero yo creo que en el mundo no hay personas más creativas que los mexicanos. O sea, nosotros no sobresalimos porque no queremos. Esa es la realidad. O porque las plataformas luego no son las indicadas. Igual, o tal vez porque sí vivimos en una situación muy cómoda. O sea, México podrá tener muchísimos defectos y a nivel global ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Ya estamos boletinados de ser el país al que no vengas, o sea, no vengas, porque ya casi estamos siendo comparados con Irak y Siria, ¿no? En cuanto a la cuestión de inseguridad, ¿no? O sea, casi aquí te cae la bomba, ¿no? Cosa que no es, bueno, no estamos lejos de eso, pero tampoco es una realidad. Sin embargo,
sí hay muchísimo talento. O sea, México Muchísimo. tiene una educación que, si bien ahorita también ha sufrido muchos reveses, como ha sufrido la educación en todos los países, que se ha alentado, sí. O sea, ahorita nuestros jóvenes realmente carecen de un montón de cosas que deberían de tener comparado con las personas que estuvimos en un sistema educativo quizá mucho más rígido, ¿no? Como era el sistema educativo mexicano, ¿no? Donde si no te aprendías las cosas, sí te daban un buen zape, ¿no? Ay, no. Y había correctivos que podrían ser a estas alturas de la vida violentos, pero que de cierta manera hicieron de muchos de esos mexicanos personas que lograron salir adelante bajo las condiciones más desafortunadas. Como a pesar de todo lo que te pasó, Exactamente, lo ¿no? lograste. Y podemos hablar ahí de estas cuestiones de privilegios o no privilegios, pero la verdad es que lo puedes lograr. Y México tiene esa dinámica, ¿no? O sea, creo que todos nosotros como mexicanos tenemos en nuestra casa una reparación de esas de nada más mientras, que duran 50 años, ¿no? Y que no has cambiado porque esa reparación que hiciste, que nada más era momentánea, funcionó, ¿no? Y eso lo hacemos los mexicanos. O sea, en otros países sabes que si se te fundió algo, pues mandas a llamar al técnico, te lo cambian, todo súper bonito y pagas y todos felices y contentos, ¿no? En nuestro país tenemos unas dinámicas diferentes de hacerlas. Somos muy creativos para hacer cosas. Sí. Pero desafortunadamente creo que también nos hemos vuelto flojos, nos hemos vuelto dependientes, ¿no? De que pues puedes hacer lo mínimo y ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y eso ya nos ha llevado a esta cuestión de no preocuparnos, ¿no? Y creo que en ciencia ocurre lo mismo. Creo que a veces por perseguir una cuestión de posición o de renombre quizá, deja de lado la parte fundamental que es hacer ciencia. Para ir a la parte de... Pues la parte política a la parte política o a la parte, pues sí, de poder. O de ser reconocido por tu trabajo, que es válido, pero quizá ya desvirtúas ese camino de ciencia y de aportar, ¿no? De aportar cosas realmente a nuestro país. Entonces, pues ojalá, de verdad que muchos de esos cerebros que se nos fueron regresen. Ojalá México pueda generar plataformas mucho más adecuadas para tener una ciencia básica que haga de este país algo que compita con otros, y es más, o sea, los puede rebasar. O sea, me atrevo a decir eso porque sé que somos así, ¿no? Creo que, bueno, incluso si comparamos muchos de nuestros posgrados con posgrados extranjeros, México tiene mejor calidad en muchos de esos posgrados. Entonces, porque estamos en este lugar en el que estamos posicionados, ¿no? Claro, que tendríamos que estar más arriba. Mucho más arriba. Ay, pero quisiera un poco de esperanza. ¿Crees que hay esperanza para ir cerrando? ¿Qué ves? Claro. ¿Qué motivante para las niñas, para las mujeres en la ciencia, en este lugar en el que estamos ahora? Mira, yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que cambiar, y esta es una invitación, por favor, a todos los padres de familia que ojalá nos escuchen junto con sus hijas, ¿no? Que este programa está dedicado mucho a esas mujeres y a esas niñas que quieren hacer cosas diferentes. Injustamente darle la oportunidad a sus hijos de adentrarse a estas áreas, ¿no? Así como los llevan al fútbol, al básquet, al tenis y al ballet y a mil cosas, ¿no? Porque quieren detonar en ellos esas habilidades que saben que sus hijos tienen. Sus hijos también tienen habilidades para la ciencia. Y si no los acercan a campamentos, si no los acercan a museos, si no los acercan a talleres, películas, si no hacen a todo esto, pues su hijo nunca se va a enterar de lo maravilloso que puede ser este mundo. Yo diría que despierten la curiosidad en esas niñas como una herramienta más, que la sienten como una herramienta más educativa, ¿no? Exacto. Tal vez no sea la futura ingeniera, pero esa herramienta que está aprendiendo ahorita le va a funcionar y sabe que tiene las puertas. Yo algo que vi de lo que cuando tú eras niña te llevó a esto fue tu curiosidad. Exacto. ¿No? Y todos la tenemos, ¿eh? Quizás ahorita se ha apagado un poco, porque tenemos cosas mucho más fáciles, ¿no? De encontrar, que es un teléfono.
una tablet, ¿no? Ya no hay esa observación, ¿no? Y mucho menos la dinámica de cuando te dicen, ¿no? Que no metas los dedos en el enchufe y tú, no, ¿y tú por qué? Pues porque te puede pasar algo y tú, bueno, y vas y lo haces, ¿no? Sí. Y hasta que no lo haces 3 veces y ya te dolió y ya la lagrimita, dejas de hacerlo, aprendes. Entonces, los niños pueden aprender mucho así, ¿no? Y las niñas en mayor cantidad. Pero, pues obviamente, creo que para cualquier papá, pues resulta aburrido ir a un museo a que esto pase, ¿no? Aunque sea un lugar interactivo. Entonces sí tienen que darles la oportunidad y yo creo que eso es algo que tiene que priorizarse. Tiene que haber talleres, ¿no? Nosotros hacemos talleres en los veranos donde invitamos a niños a hacer talleres recreativos de química. Y justo la idea es esa, ¿no? Acercarlos a esta dinámica de que no vean a las ciencias y menos a la química, ¿no? Que creo que de todas las áreas es la menos favorita de la gente. Ay, pero está bien padre. Es muy padre, claro, sí. Pero si tú le preguntas a cualquiera, te va a decir que no, porque apesta, porque es peligrosa. Nosotros tenemos un ejercicio que les ponemos a hacer, extracción de ADN de una fresa, y una mamá decía, ¿pero esto para qué les sirve? Pues nomás terminan todas embarradas y ni saben. ¿Y eso qué? Ok, yo, les sirve para aprender el método científico, para observar. Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿qué me sirve ahorita? Y como que estamos acostumbrados ahorita a lo inmediato. A lo inmediato. Exacto. Y eso es algo que no es compatible con el crecimiento de un niño. Claro. O sea, a un niño lo tienes que emocionar, ¿no? O sea, a un niño ahorita le mantienes, no sé, pendiente de algo 2 segundos. Sí. O sea, ya no puedes más con ellos. Entonces necesitas apartar mucho esta dinámica de teléfonos y demás y aprender a jugar otras cosas donde despierten su curiosidad, su imaginación, ¿no? Igual, ¿no? Así como los llevan a estas cuestiones de actividad física que son fantásticas, pero también deberían de tener arte, o sea, la parte de la cuestión artística en los niños también les permite abrir y no generar esas, pues, paredes o esas dinámicas de límites que muchos de nosotros en algún momento desarrollamos porque no te sientes capaz o crees que no puedes porque no puedes dibujar, no puedes colorear adentro de la rayita y entonces pareciera que no sirves para eso, cuando realmente es que tu mundo es más afuera de esa rayita. De ese cuadro, de esa caja. Entonces sí sería una invitación a revalorar o quizá readecuar las actividades de las niñas y permitir que disfruten de la parte de ciencias. Quizá en eso tengas razón, tal vez no se queden, pero lo van a disfrutar y probablemente sí encuentren su lugar de vida ahí, ¿no? Y van a ser felices, que es la parte más importante, porque realmente dedicarte a algo que puede ser muy bueno como una cuestión económica o como una cuestión de estatus social, puede ser bueno, pero si no te va a hacer feliz, no vale la pena. Y entonces eso el chiste es que les haga feliz lo que hacen mientras aprenden, mientras es su pasión y además que sepan que pueden hacer lo que quieran como la ciencia, ¿no? Claro. Y me encantaría seguir con esta conversación. Yo quiero saber, como que me pasó el tiempo rapidísimo. Vicky, ¿cómo podemos saber más de ti, saber más de lo que hacen en la universidad? ¿Cómo podemos encontrarte? Claro, bueno, pues nos pueden buscar en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tenemos un apartado en la página que es el Laboratorio de Ciencia Asimétrica y Bioquímica Informática, pero también en Facebook pueden buscar mi nombre, Virginia Flores Morales, y bueno, mi Facebook es completamente científico, es el de laboratorio, y pues es las redes que manejamos y ahí es donde ponemos mucha de la investigación que hacemos y pues también si googlean mi nombre, pues también aparecen algunos de los artículos en los que he participado y la investigación que hemos publicado. Así que pues están invitados a conocer un poco más de esto. Si ponen su nombre salen sus publicaciones, yo ahí estuve indagando. Muchas felicidades por todo el trabajo que has hecho. Algo que nos haya faltado, que me haya saltado, que hayas querido decir, este es el momento. Este es el momento, no, pues que niñas, de verdad, hay que disfrutar de la vida y hay que comerse el mundo. El mundo las necesita a todas por igual. Entonces, sigan sus sueños y no dejen que nadie las convenza de que hacer algo para una niña no es posible. Gracias por contar tu historia y queridas queens, ya saben dónde encontrarnos en @epiqueens en Instagram, @epiqueen en todos lados, a mí como Ana Queen Maker. Ya saben que el contenido en YouTube lo encuentran en mi canal de YouTube, Ana Karen Ramírez, y
coméntenos, recomiéndenos en el podcast en Spotify, pónganle 5 estrellas, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias por vernos y oírnos el día de hoy. Adiós. Hasta pronto.